encantados aquí de tener la oportunidad de platicar contigo de esta tu nueva obra, recién salida del horno, calientita, que es Secreto Azteca. Después de, pues, varias obras aquí que pues me encanta, aquí las tenemos, acá tengo otros, allá tengo otros en los libreros, Secreto Vaticano, Pemex, Secreto Biblia, y ahora Secreto Azteca. Lo que es interesante es que siempre el tema de la historia prehispánica y muchos otros de la historia de México han sido para la polarización, para la confrontación, de que, oye, tú estás con los liberales contra los conservadores, o de derecha contra izquierda, o indigenistas contra hispanistas. Y aquí la idea del Secreto Azteca como libro, como proyecto, es, oye, no tienes por qué estar peleado con ninguna parte de tu pasado, ni siquiera entre ellas. O sea, el que los tlaxcaltecas hayan ayudado a los españoles a conquistar a los mexicas, no quita que 100 años atrás fueron los tlaxcaltecas los que le ayudaron a Nezahualcóyotl a crear el imperio azteca. O sea, de alguna manera mucha de la historia que conocemos tiene unas vetas que la gente no sabe y al final de cuentas nos une más y tenemos muchas más razones para estar unidos con los españoles, con los tlaxcaltecas, con los mexicas y que no despreciemos, porque seguramente Luis, tú habrás visto que ahorita la corriente es de que o estás con el lado prehispánico y entonces tienes que odiar a los españoles, eso es absurdo, o viceversa, ¿no? El tema de un hispanista que ahorita dice, no, es que los aztecas eran sanguinarios, no quiero saber nada de ellos. Bueno, pues todas las civilizaciones de la antigüedad eran sanguinarias, sin excepción, o sea, pero tenían cosas grandiosas. Nuestros nombres y apellidos nos delatan, ¿no? O sea, qué rico, ahorita que mencionaste a Jicotencatl Delgado, bueno, pues ahí está esa fusión, ahí estamos, sí. Y cuántos años, cuántos siglos han pasado, ¿no? Y somos los dos. Totalmente contigo, Luis, Todo. Porque al final de cuentas es algo político, ¿no? Yo siempre, y por eso siempre me encanta platicar contigo, porque el enfoque político de todo esto es que México y toda América Latina, la verdad es que hemos vivido de la división, de la confrontación en el momento traumático del pasado, que es porque nos hemos enfrascado, yo sí pienso que de manera nefasta y nociva, en la conquista, como si fuera el único episodio importante de la historia de nuestro pasado. O sea, la conquista. Yo siempre les digo, si tú vas con un griego y le preguntas, oye, háblame de cómo era Grecia antigua, pues es imposible que él te vaya a decir, cuando nos conquistaron los romanos. O sea, ellos no van a hablar de eso. O sea, lo mismo un griego, lo mismo los egipcios, ¿no? Un egipcio no va a estar contando amargado de que llegaron los romanos a invadirlos, sino que hablan de lo que era Egipto, el antiguo Egipto. Y aquí en México nos pasó, cualquier momento, cualquier conversación sobre el mundo prehispánico, luego la conquista. Una sugerencia en el libro Secreto Azteca para México es, abandonemos la obsesión por la conquista. No es el único momento importante. Y el libro Secreto Azteca habla de 100 años atrás, cuando hubo una especie de guerra de Troya aquí en México, en el mundo prehispánico, colosal. O sea, imagínate, Luis, participaron 250,000 soldados de un lado y 250,000 del otro. O sea, un total de casi 500,000 en combate. O sea, es una de las guerras más gruesas de toda la historia del mundo, comparable con la guerra de Troya, con las guerras de la Biblia. Pero de esa, pues, ¿por qué no se habla? Y es donde están los cimientos un poco de lo que somos. Esa era también conquista de un pueblo sobre otro, guerras intestinas, pero también guerras culturales, ¿no? Que finalmente queda esa mezcla y queda también con la conquista, con la colonia, y nosotros vivimos en ese trauma de incluso a la fecha pedir o exigir que nos pidan perdón, ¿no? Como país conquistado, apachurrado, avasallado, como los pobrecitos, ¿cómo nos fue? Sí, la verdad es que eso es algo pues, que, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Luis, porque eso es algo realmente absurdo, ¿no? O sea, de hecho, todos los países del planeta, todos han conquistado a otros, o sea, no hay nadie que se salve. Hay unos que dicen que el Tíbet, ¿no? El Tíbet donde sale el Dalai Lama son muy pacíficos, pues ellos invadieron a China una vez y luego China los invadió, o sea, nadie se salva. Y como tú dices, eso es parte de lo que ha envenenado ahorita el discurso, pero porque como tú dices, 100 años antes de la conquista la hicieron precisamente o sea, había un imperio que era el de Tesosomo, que era como
Era como un Porfirio Díaz, digamos. Y Tezosomoc de Azcapotzalco era el que tenía un imperio preazteca sanguinario también, ¿no? Y ahí fue fíjate qué ironías de la vida. Los mexicas eran como eran los apestados, porque eran los últimos que habían llegado al Valle de México y no tenían pasado, eran como los actuales hondureños que vienen en las caravanas, que todo el mundo dice, bienvenidos hermanos, pero pónganse ahí donde no estorben a nadie en un desierto, donde y no así se era con los vean. mexicas. Me encantan los símiles que haces entre los personajes, entre las poblaciones, entre todo eso, y nos mencionabas así a Tezosomoc, y el que yo considero el protagonista de esta historia novelada de Secreto Azteca, Netzahualcóyotl, ¿a él con quién lo equiparas? Mira, me encanta que digas eso, porque él es el mejor, es mi personaje favorito de toda la historia del mundo. Sí, es mi gallo totalmente. Y la verdad que el mejor estadista que ha tenido alguna vez este país. Algunos dicen, es que no digas país, porque no era México. Y digo, claro que sí, hombre. O sea, ya dejémonos de tecnicismos. Pero, oye, y es que hasta en las cervezas, hasta en las chelas, nosotros tenemos como pensado que los meros chipocludos eran Cuauhtémoc, Moctezuma, no sé, ¿verdad? Sí, tienes toda la Tú razón. nos traes a Netzahualcóyotl, viéndolo más allá de la estigma que tiene una zona geográfica en el país y que está ahí precisamente en el valle donde tenemos este símbolo del águila devorando la serpiente y todo ese rollo ahí cerca en Texcoco. Sí, mira, tiene razón, porque yo siempre he pensado, y lo hemos platicado tú y yo en otros eventos de la FIL, que a los mexicanos nos han dado héroes como que los ha impuesto el gobierno, los famosos héroes de la historia de bronce, pero que ojalá fueran funcionales para que México fuera un país más fuerte, para que los jóvenes fueran más encumbrados, pero nos dan héroes que a veces son héroes mártires como Francisco Madero, que bueno, era un idealista que acabó en que lo mataron. Luego, por ejemplo, tenemos a Cuauhtémoc, como tú mencionas, yo admiro a Cuauhtémoc, qué bueno que fue valiente, pero le quemaron los pies, perdió. Entonces, ¿qué ejemplos le damos a los niños? Los niños héroes, que eran cuates que se aventaron por el balcón, yo no digo, o sea, qué bueno que fueron valientes, pero ellos perdieron la guerra, Estados Unidos invadió a México, no defendieron nada. En cambio, hay cuates que sí son ejemplos de lograr cosas, y ahí tenemos a Nezahualcóyotl, el que creó el Imperio Azteca. Él lo pensó en su mente desde que era un joven, desde 16 años, perseguido, cuando acababan de asesinar a su papá, ese famoso Tezosomoc de Azcapotzalco, y le pusieron precio a su cabeza. El cuate tuvo que escapar, ser esclavo, trabajar de gato, para decir ejemplos. Tú me preguntabas hace rato con quién lo podríamos comparar, y yo pienso, a ver qué te parece, con el rey Arturo, por ejemplo, de Inglaterra, con el rey David de la Biblia. Es más, la verdad es que esa comparación con el rey David la hicieron prácticamente todos los cronistas españoles. O sea, por ejemplo, el Fray Jerónimo de Mendieta, Diego Durán, Toribio de Benavente, Montolinia, todos ellos dijeron que Nezahualcóyotl era diferente a los otros reyes aztecas, que eran súper sanguinarios. Y Nezahualcóyotl, por ejemplo, él prohibió los sacrificios humanos, él creía en un solo Dios, al cual llamó Ipalnémowa, y todos los cronistas decían, es que este hombre era un iluminado porque era casi como un cristiano. O sea, ellos pensaron que él era, y dijeron, él es como el rey David, porque su vida se parece totalmente a la del rey David, hasta en conflictos que tuvo después, romances y cosas así, ¿no? Pero pero es un ejemplo, la verdad, como tú decías, ahí tenemos un ejemplo de alguien que vence, que logra. Algo increíble es que cuando estaba este tirano que era Tezosomoc, y además que era admirable a su manera, ¿no? Pero todos los pueblos vivían sometidos, y el problema era que los pueblos del Valle de México, donde, como tú dices, el Valle del Águila y la Serpiente, que ahorita vemos sobre ese mito, pero todos los pueblos estaban unos en contra de otros. Por ejemplo, los de Chalco odiaban a los mexicas, los mexicas odiaban a los acolhuas, que eran los de Texcoco. O sea, todos estaban en pleito, y no se diga que al otro lado de las montañas estaba Tlaxcala, el que fue capaz de decir, oigan, pongámonos de acuerdo por una vez y hagamos un solo grupo, fue Nezahualcóyotl. O sea, este joven que, por eso a mí me impactó tanto su historia y se convirtió en Secreto Azteca, porque dices, ¿cómo alguien que está perseguido mataron a su papá,
todo el mundo lo está persiguiendo porque quieren la lana, porque había una recompensa al que lo encontrara y al que lo entregara vivo para que lo sacrificaran en Azcapotzalco. ¿Cómo se las ingenió habiéndose cambiado el nombre todo? O sea, vivió como la caricatura de Remy o como Lazarillo de Tormes ahí, pero ¿cómo se las ingenió para crear estas alianzas y decir, con pueblos que ahora la gente no se da idea de que hablaban diferentes idiomas? O sea, los chalcas, bueno, hablaban modalidades diferentes de náhuatl, pero básicamente en Nezahualcóyotl les dijo, ya no hay que estar entre nosotros enemistados. Y él dijo, ser azteca, esa es parte del secreto azteca. Él dijo, ser azteca no es una raza, no es una de nuestras etnias. Ser azteca es una decisión de todos los que quieran ser parte de una unión de la humanidad. Mientras que los mexicas, eso es la parte que la verdad mucha gente no la tiene muy en el radar. Los mexicas eran solo una de las tribus que se llamaban a sí mismas procedentes de Aztlán, que cosa que no era cierta en el caso de los mexicas, pero como tales ellos sí decían que los mexicas eran la raza, eran los superiores, es más, hubo un momento en las crónicas que dice que uno de los líderes mexicas cuando llegó dijo, nosotros ya no nos vamos a llamar aztecas, sino mexicas, porque además somos los consentidos de Dios. Y en pocas palabras, o sea, es muy diferente ser azteca como Nezahualcóyotl era azteca y algo increíble. Él logró que los tlaxcaltecas le ayudaran, porque también tenía tíos de Tlaxcala. Y los tlaxcaltecas, mucha gente tiene el mito equivocado de que los tlaxcaltecas vencieron a los aztecas. Es falso. O sea, los tlaxcaltecas eran aztecas, porque ellos también venían de Aztlán o decían venir de Aztlán, eran parte de la superfamilia azteca, mientras que los mexicas eran los que no venían de esa migración. O sea, la gente piensa, lo que pasó es que un tío de Nezahualcóyotl, digamos, aquí es otra parte del secreto azteca, querido Luis, que era el tío Itzcoatl, era mexica, era, digamos, de la familia, digamos, pobre de Nezahualcóyotl, que era la parte mexica, en donde este cuate dijo, si todos los de aquí dicen que vienen de Aztlán y por eso nos aplastan, porque ellos, es como un abolengo decir que venían de Aztlán, y los mexicas eran la última tribu que llegó de otra migración, él dijo, pues vamos a cambiar la historia, ahora nosotros también venimos de Aztlán. Narras en el libro precisamente que en el valle había por lo menos 7 tribus, ¿no? Sí. Entre ese cúmulo de culturas. Pero ¿por qué, mi estimado Polo, cuando hemos escuchado parte también de la historia, obviamente a los que no saben y a los que creen saber, que dicen que los aztecas eran hojaldras, eran, pues eran personas caladas y que eran sanguinarios y toda esa cuestión y que no deberíamos estar orgullosos porque en el mundo se nos conoce como los aztecas y aquí tenemos el orgullo de decir la selección azteca y el estadio azteca y a lo mejor ahí sin meternos mucho a la historia porque la dejamos en la primaria y la secundaria y ya no tenemos los mexicanos mucho contacto con la historia a menos de que sean estudiosos como tú o como la persona que está interesada en cultivarse y nos quedamos muy fuera de esa situación y en otros países dicen, no, los aztecas eran malos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que se estereotipó. O sea, es verdad que eran crueles, es verdad que hacían sacrificios humanos, pero está súper estereotipada la imagen. O sea, como tú lo dices, se creó la imagen así como de que eran unos intratables, o sea, que eran para todo unos salvajes, pero aquí la idea es, ¿cómo Chihuahuas, si eran tan intratables, cómo hicieron una ciudad que para los españoles era la mejor ciudad que habían visto en el mundo, mejor que Bagdad, ¿no? O sea, era una civilización, tú decías hace un minuto, a ti te interesa muchísimo siempre el tema de la justicia, cómo se construye un estado, y eran estados que estaban prácticamente a prueba de corrupción. Y que donde tengo entendido que no permitían ni el lenguaje, ni las malas palabras o altisonantes, porque había sanciones, ¿no? Eran muy estrictos con la forma de comportamiento de los jóvenes y de cómo le hablaban también a las personas ya mayores y todo ese tipo de cuestiones. O sea, había un esquema de respeto y si se salían de ese respeto, entonces venía la venganza de ahí, de la cuestión de esa etnia. Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, el padre José Acosta, que él estuvo aquí en México, digamos, llegó aproximadamente 1527, si no me equivoco, él decía que en ningún lugar del mundo él había visto un amor tan grande de padres a hijos como lo vio aquí.
O sea, el amor, la ternura con que trataban los aztecas a sus hijos y como tú lo indicas, la reverencia con que trataban a los adultos, a los mayores, se les respetaba. O sea, cosa que ahorita en nuestra civilización, no. Al revés, ya quítenlos, es más, ni chamba hay que darles. O sea, y es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Quién fue el responsable de crear esa propaganda negativa contra los aztecas? O sea, porque también hay algo que hay que ver, que es que los aztecas había dos partes, ¿no? Digamos, la parte de Tenochtitlan, donde estaba, por ejemplo, Moctezuma del Huilcamina, donde estaba Itzcoatl, después, Axayácatl y todos ellos, que era la parte donde sí, efectivamente, se hacían sacrificios humanos, sí, para las guerras floridas, pero eso tiene una jiribilla que ahorita me encantaría platicar contigo. El otro lado era el de Texcoco, donde el rey era Nezahualcóyotl, y ahí estaban prohibidos los sacrificios humanos, y ahí se creía en un solo Dios, y él también era azteca. Entonces, aquí la idea es, ¿por qué se suprimió esa mitad del mundo azteca? ¿Por qué la gente solo piensa en azteca? Hacían sacrificios aquí en la Piedra del Sol, cuando en realidad no se han encontrado una sola molécula de sangre en esta piedra. Pero también pasa algo, querido Luis, o sea, decía, los testimonios de los sacrificios masivos vienen básicamente de Motolinía y de Fray Bernardino de Sahagún, donde decían que en un día se sacrificaba 70,000 personas, y si tú sacas la calculadora, oye, que tenían que hacer un sacrificio cada 70 segundos, o sea, ¿cómo podían hacerlo? No hay tecnología para hacer eso, no había dinero, se creó un mito, porque lo que pasa es que el rey Carlos V de allá de España, que ahorita todo el mundo dice, oh sí, el ejemplo de hispanidad, Carlos V, pues en su momento, cuando todo esto estaba ocurriendo, Carlos V era un apestado en España porque lo acababan de traer de Alemania y los mismos españoles decían, es un extranjero. O sea, ellos sentían que los estaba invadiendo un alemán. Y para los que no crean esto, pues busquen lo que era la rebelión de las comunidades de Castilla. España se rebeló contra ese cuate, contra Carlos V. Y Carlos V, para poder suprimir a ese movimiento y para poder además lograr que le dieran la corona de Alemania, necesitaba un dineral, y el dineral, de repente llegaron los enviados de Cortés con globos de oro, y dijo, pues esto es lo que necesitamos. Y como había un movimiento en España estaba con invasión, se imagina que todos los españoles estaban así de que hay que invadir a México, hay que invadir a Perú. No, había muchos españoles que estaban en contra, eran como los que estaban contra la guerra de Vietnam en el 68, y entre ellos, pues nada menos que Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Carranza, pero el caso es que Carlos V, y como ellos iban con el chisme, con el Papa, para que el Papa le dijera a Carlos que ya se saliera de América, Carlos V dijo, podemos exagerar la propaganda, y él fue el que auspició que la propaganda fuera de que los aztecas eran unos monstruos, ¿no? Que básicamente eran unos demonios, lo cual justificaba al estilo más puro de George Bush, ¿no? De que vamos a invadir Irak porque son unos desgraciados, pues así crearon esa propaganda negra. Y luego los mismos españoles sufrieron de una propaganda negra que le hicieron los ingleses. Oye, uno de los grandes temas de hoy es la cuestión de la migración. Y aquí en Secreto Azteca vemos que pues esto ha sido de toda la vida, ¿no? Y ahí lo vemos con esa guerra en el Valle de México. Sí, de hecho, tiene razón. La base de todo, la base para comprender todas las guerras que hubo aquí es la migración, como tú lo has dicho. O sea, porque fue una ola de migraciones del norte que bajaban, y cada vez que llegaba muchas de esas migraciones hoy se sabe que se debieron a cambios del clima, o sea, cambios climáticos globales, como el que está pasando ahorita, pero esos serán naturales. Cada vez que había uno de esos, cierta zona del norte de América, que es donde está el Oasis América, o sea, lo que es Colorado, Arizona y todo, donde había pastizales, se secaban, y de repente toda esa masa humana tenía que ir por un nuevo hogar. Y es donde ocurrían la devastación del mundo tolteca, por ejemplo, y lo cual nos lleva a un misterio, Luis, porque mucho de la investigación de Secreto Azteca es sobre Aztlán, si realmente existió Aztlán o qué hay detrás, porque mucha gente dice, no, eso totalmente es un mito, otros juran que está en Nayarit. De hecho, en Nayarit hay un lugar hermoso, precioso, Mexicaltitlán, que muchos dicen, ahí era Aztlán, pero que la verdad es que no corresponde mucho con la descripción. Pero en la búsqueda de Aztlán,
es como buscar Troya, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, ni le busquen, no existe, fue un mito que La inventó alguien. Atlántida. Sí, también dicen que era la Atlántida. Y es increíble porque hay un cronista que se llama Chimalpain que decía que eran polacos los que habían creado aquí México. O sea, las crónicas en las que uno se puede basar para reconstruir todo el pasado son tan incluso absurdas algunas que es un cohete ver cómo sacar la verdad de eso. O sea, ya dijo alguna vez Alfredo Chavero, cuando escribió de todo esto, que dijo es que de las crónicas que existen realmente es como crear un Frankenstein. Bueno, usó algún otro ejemplo, pero a la mero hay una ruta de investigación de esto, muy querido Luis, que yo pongo a tu consideración, que es la base al final de Secreto Azteca, en la búsqueda de qué era Aztlán. Hay unas rutas que sí nos ayudan a ver qué fue lo que pasó, que es la genética. O sea, si uno analiza la huella de los genes, va llegando uno que sí hubo un lugar en el norte de donde procede todas las tribus nahuas, y también la glotocronología. O sea, queramos que no, sí todos los idiomas náhuatl están emparentados, incluso con el huichol, con el cora y con otras lenguas que son del norte, por ejemplo el navajo, el hopi, y que al final son toda la gran familia llamada uto-azteca, lingüística. Entonces, la ciencia actual ha creado una ruta de investigación. Si comparas todos estos idiomas, de hecho, en la computadora, y se saca una especie de árbol genealógico y va llegando hacia lo que en esta novela se propone como lo que sí fue Chicomostoc o Aztlán. Y es un lugar, querido Luis, que es históricamente un enigma, porque es donde estaba la civilización Anasazi, que hoy son puras ruinas, pero son ruinas que parecen extraterrestres. Y esa parte, en el libro Secreto Azteca, se plantea como que, bueno, es un hecho histórico, que en el año de 1050 aproximadamente, algo pasó ahí en Chaco Canyon, en el núcleo de la civilización Anasazi, y de repente fue abandonado el lugar. O sea, se quedó vacío. ¿Y a dónde se fue esa gente? O sea, hasta ahorita los arqueólogos no tienen una respuesta clara, pero que todo coincide con las crónicas de acá, en donde básicamente la migración que presuntamente venía de Aztlán sale en esta fecha. O sea, entonces es muy probable que los aztecas sean realmente o bien los anasazis que escaparon de aquel lugar en lo que es hoy el Four Corners, las 4 esquinas de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, que es en medio del desierto. Y es toda una historia increíble porque, o sea, ahí hay cadáveres increíbles. O sea, es un misterio increíble la zona de Anasazi, y probablemente cuna de nuestro México. O sea, el verdadero origen está de alguna manera en esas cavernas. Oye, Polo, me quedé pensando en eso que dijiste de todas las rutas de investigación y todo eso que has tenido tú que hacer para presentarnos todos tus secretos, ¿no? Que son, o sea, increíble todo lo que te has tenido que meter ahí a bucear en la historia, en las historias, y pues no hay necesidad de tener un solo libro porque tenemos todos, ¿no? O sea, tenemos todos los secretos de Leopoldo Mendívil, pero imagínate que te dijeran, queremos que nos hagas todos los libros en uno solo, y nada más tienes, no sé, vamos a ver aquí, nada más tienes 400 páginas, Polo. ¿Qué harías para hacer el secreto Mendívil con todos los secretos que tienes? Pues créeme que me acabas de dar una idea grandiosa, Luis. Y si lo hacemos, va a decir en la primera página en letras de oro que es idea de Luis Carlos. Y que mi amigo del alma, que además me encanta siempre el análisis que tú haces de las cosas, de la realidad. Y pues mira, yo la verdad es que sí me encantaría hacer un libro así porque... Imagínate compilar todos los secretos, la revolución, la independencia, los aztecas, y bueno, pues ya estaría ahí ver cómo metemos el Vaticano y la Biblia y Pemex y todo, que quedara en 400 páginas. Yo creo que no está nada sencillo, ¿no? Después de que has buceado y has sentido esa libertad y de espacio y de todo, ¿no? Pues está grandioso, Luis Carlos. O sea, me dejas una tarea. Porque la verdad, bueno, decía Albert Einstein que pues toda teoría, si es buena, debería de poderse explicar de manera muy fácil. Entonces, a lo mejor tú tienes razón en que estos son libros que en promedio han salido de 300 páginas, 400 a veces,
y que cada uno sí creo que, de hecho, por ejemplo, casi todos los libros que yo he hecho y que he tenido la bendición de platicarlos contigo, y analizarlos juntos, en realidad empezaron siendo, por ejemplo, este de Secreto Azteca tenía 900 páginas y hubo que quitarle, pero en aras de que sea más comunicable, a lo mejor sí podríamos hacer una versión resumen, aunque yo para esa sí creo que yo te propongo y me encantaría tu opinión, Luis Carlos, de los libros que vienen, porque me encantaría saber cuál tú le darías tu voto. Los libros que vienen son, por ejemplo, uno sobre la independencia de México, sobre quiénes fueron los que metieron la mano para que se independizaran los países de América Latina, ¿no? Otro de los libros, creo que se cortó la comunicación. No, aquí yo te escucho, nada más te quedaste como congelado. Bueno, otro de los... es que a mí me encantaría saber tu opinión, Luis. ¿Cuál de los proyectos que estoy trabajando tú te interesarían más o les ves más importancia o relevancia? Uno es sobre la independencia de México, ahora que se cumplieron todos esos siglos, ¿no? De que ya, sobre quién metió la manota, se llamaría Secreto de Independencia o Secreto de Iturbide, de cómo realmente Inglaterra y Estados Unidos maniobraron para que, entre comillas, nos independizáramos y luego agarrar los pedazos. Otro se llama Secreto Mesías, que es como una derivación de Secreto Biblia en cuanto a lo que Jesús, sí, que todos amamos, ¿no? Pero si realmente es el Mesías, porque la Biblia establece que el Mesías más bien es aquel que iba a crear el territorio de Israel previo al Apocalipsis, ¿no? Y lo que los judíos actualmente piensan, porque es algo increíble, o sea, hoy en día está identificado quiénes son los 250 descendientes de David que podrían ser el Mesías hoy. Lo increíble, querido Luis, es que cuando las han llegado a decirles, oye, tú eres descendiente de David, tú podrías ser el Mesías, te avientas y la respuesta de ellos es, nunca jamás, con un terror que es donde viene el libro Secreto Mesías, es por qué les da tanto miedo, por qué no quieren que ocurra, o sea, es algo tremendo, ¿eh? Pero otro de los libros es Secreto Nazi, que es, haz de cuenta, Luis, a ver cómo ves se ha dicho mil cosas sobre los nazis, pero ¿cómo fue posible que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que le habían ganado a Alemania y todo el mundo estaba aterrorizado que Alemania volviera a resurgir, le pusieron una comisión de inspectores a Alemania para que no volviera a tener un ejército? ¿Cómo es que de repente sacó el ejército más grande del mundo? O sea, que no vieron los ingleses, que no vieron los gringos, y aquí es lo increíble, hay un libro de John Kennedy que él dijo, pues, aquí hubo una cosa súper amañadísima. O sea, alguien dejó que Hitler creciera y fue a propósito, y de eso se trata Secreto Nazi. Y de quien los descubrió, o sea, el que descubrió todo esto fue un periodista judío en Alemania y descubrió este complot y lo acabaron metiendo en un campo de concentración. Es una historia dramática horrible. Y el corto tema, muy querido Luis, es... No, sí, el corto me tema sorprendo, porque yo sobre dije, la ahorita pandemia. me va a decir 2 y luego eran 3 y ahora 4. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es sobre la pandemia, querido Luis, o sea, sobre quién la generó, ¿no? Ya ves que todos traen, todo el mundo está, o sea, ya van 5 millones de personas que han fallecido, y desgraciadamente tengo gente queridísima, y como todos, seguro tú también, ¿no? Pero que la verdad es que mucho tiempo al principio de la pandemia se decía, oye, no hay que circular teorías de conspiración. Esto fue que un pangolín o un murciélago, imagínate, decían, un pangolín o un murciélago fueron los que contagiaron a la gente, y uno se queda, yo soy de los que se clavaron a buscar a ver cómo, o sea, a ver, el ADN del bicho cómo es, y cuando tú analizas bueno, yo no, sino muchos expertos, he leído los análisis, cuando el análisis genético del coronavirus tiene la propia explicación de que hay una parte insertada ahí. Y eso ya ahorita en el Senado de Estados Unidos, o sea, hace un año decían, esos son teorías de conspiración. Bueno, pues ahorita en el Senado de Estados Unidos ya está un senador, Rand Paul, que está diciendo santo y seña de cómo esto sí es algo que fue hecho en laboratorio.
Pues los cuatro están geniales, mi estimado Polo, obviamente a mí Pero me tu jala voto, mucho, yo a necesito mí tu me voto, jala querido mucho la Luis. independencia, es que todos, la independencia es el que más me jala porque yo quisiera saber más cosas de nosotros mismos. El nazi se me hace que a pesar de que últimamente, sobre todo en la industria cinematográfica, se ofrecen, esto está basado en hechos verdaderos y todo ese rollo, nos falta conocer mucho más de lo que pasó ahí. Obviamente la cuestión del secreto Mesías también es muy llamativo. Y esto que no sé cómo se va a llamar, pero a lo mejor es secreto COVID o cómo se va a llamar, ese también, obviamente, porque es lo actual. Entonces, si me pusieras en esa situación difícil de elegir uno de los cuatro, yo primero reduzco a dos. O sea, yo me quedaría con independencia y con COVID. Ok, Ya de ahí, pues, yo creo que la independencia, ¿no? A mí me jala más ese tema que todavía me faltan muchísimas cosas por saber. pues Luis, yo te tomo la palabra, te lo agradezco porque tu opinión siempre me importa, porque además la visión que tienes política me encanta. Y justo mañana, bueno, en la presentación de Secreto Azteca va a estar el descendiente de Iturbide, que es José Roquero Teresa, y él me está ayudando mucho. Juntos estamos explorando esa parte del pasado, de la independencia. Así que yo te agradezco mucho por esta opinión. Genialísimo, mi estimado Leopoldo, y pues a leer Secreto Azteca, que pues ahí nos tiene también datos de la organización política de la época y tantos datos de esas ciudades emblemáticas que únicamente como turistas vamos, visitamos esos imperios que quedaron ahí, las ruinas, lo que dejamos. Y pues en Secreto Azteca nos vamos ahora sí que a meter, a vivirlo ahí como sabes hacerlo, sentir las fibras con tu literatura. Y pues estamos al pendiente, mi estimado Polo.